Hola amigos del laboratorio de ajedrez. Continuamos con el repertorio de aperturas abiertas en la segunda parte de la defensa Philidor. Las negras emplean una variante arriesgada al jugar en el tercer movimiento F5. La idea de Philidor era jugar una especie de gambito de rey para atacar a través de la columna F. Esto claramente en la actualidad se considera inferior, aunque el blanco debe jugar con cuidado igualmente para no caer en posiciones peligrosas. Comienza la partida con E4, E5, caballo F3 en la apertura, lo clásico que proponemos, D6 y ahora el ataque al centro con D4. El blanco está lógicamente atacando el peón de E5 y en la línea anterior vimos que las negras jugaban alfil G4. En esta ellas juegan F5. Una continuación arriesgada. Aunque las blancas están atacadas en el centro, no van a sufrir daño en este sentido. Sin embargo, el negro, con su intención de abrir la columna F, ha debilitado la diagonal de A2 a G8. Por lo tanto, va a ser muy difícil que ellas puedan realizar el enroque por esa vía en el ala de rey. Pero si lo realizan, también recibirán golpes tácticos a través de la debilidad de las casillas blancas que han creado con este avance. Las blancas desarrollan su caballo a C3 y ahora las negras tienen tres continuaciones a su disposición. Una es la que estudiaremos como línea principal, que es E por D4, y estudiaremos en este vídeo. Las otras continuaciones son por parte de las negras después de caballo C3, el desarrollo caballo F6 y finalmente la captura del peón F por E4. Estas dos últimas las estudiaremos separadamente en otros vídeos. Regresando a la línea principal de este vídeo, E por D4, las blancas capturan con la dama, centralizan esta pieza sin temor al desarrollo caballo C6 que gana aparentemente un tiempo atacando la dama blanca. Otra continuación podría ser, por ejemplo, F por E4, que se han jugado evidentemente. Entonces, el blanco gana tiempo desarrollando el alfil a G5 con el ataque a la dama negra, que se cubre con caballo F6 y sigue caballo por E4. Pueden observar que las blancas aquí están muy adelantadas en el desarrollo. El negro continúa con alfil E7 y después de alfil C4 se pone de manifiesto la debilidad de la diagonal de A2 a G8. Y el negro además se ha quedado detrás en el desarrollo y no pueden enrocarse. También en lugar de alfil C4, el blanco puede proponerse otro plan jugando enroque largo. Esta línea también da gran ventaja a las blancas en un final que se puede presentar. Increíblemente, estamos aquí en el medio juego o en plena apertura, ya debemos hablar de posibles finales. A enroque largo puede seguir enroque corto. Se simplifican las piezas en F6, caballo por F6, alfil por F6, alfil C4, jaque. Gana un tiempo en el desarrollo atacando el rey de las negras, que se retira a H8 y ahora sigue alfil por F6 y dama por F6. Si el negro no quiere pasar al final, tal vez lo mejor sea torre por F6, con lo cual mantiene las damas y el blanco solamente una ligera ventaja. Pero pueden pasar al final con dama por F6 y después de dama por F6, G por F6, caballo D4,
alfil D7 y torre H, E1, el blanco tiene una posición casi ganadora, como se presentó una partida entre Chetkovsky e Inkiov en Minsk 1982. Después de alfil C4, el blanco queda mejor como habíamos planteado. Seguimos con la variante caballo C6, que era la jugada de desarrollo del negro, ganando un tiempo aparentemente con caballo C6 atacando la dama blanca. Sigue alfil B5, evitando el ataque a la dama con la clavada del caballo. Ahora el negro tiene dos posibilidades: la línea principal, que es F por D4, o de lo contrario, eliminar la clavada con alfil D7. El blanco juega alfil por C6, alfil por C6 y alfil G5. Nuevamente, dos posibilidades cuentan las negras en esta posición. Dama D7. Aunque relativamente mejor era caballo F6, con el objetivo de enrocar corto a costa incluso del peón de F5. Seguiría E por F5, alfil E7, enroque largo, enroque corto y dama C4, con lo cual después de este jaque las blancas tienen una ventaja ganadora. Ellas planifican en este momento, después del jaque, llevar el caballo D4 y a E6, con lo cual tendrían una posición muy fuerte. Dama D7 es la continuación dentro de este análisis que estamos haciendo, que nos vamos fuera de la línea principal. Sigue enroque largo, caballo E7 y después de torre H1, las blancas están amenazando tomar en E7 o en F5, aprovechando el poder de la torre en la columna abierta que se ha ubicado en E1. El negro tiene dos continuaciones: enroque largo, poniendo el rey a resguardo en el ala de dama, pero está dejándose en esta oportunidad el peón de A7, porque también en la otra continuación de H6 atacando al alfil, tiene dos continuaciones buenas. Una, alfil H4, manteniendo el molesto ataque sobre el alfil, y la otra decidiendo rápidamente con alfil por E7, y capturar sencillamente el peón de F5, con lo cual su ventaja es ganadora. Han abierto la columna peligrosamente, la dama está atacando el peón de G7, en definitiva una mala posición de las negras. Pero veamos la continuación: alfil H4, F por E4 y caballo por E4, con lo cual el blanco tiene una gran posición, gran ventaja en el desarrollo. Las negras tienen muchas debilidades y de nada le vale tener en este momento la pareja de alfiles en una posición abierta, puesto que el gran desarrollo del blanco les permite tener una ventaja casi aplastante. Continuando con enroque para proteger el rey, que se deja el peón de A7, las blancas no se lo piensan mucho y capturan dama por A7, con lo cual amenazan dama A8 mate, que es defendido con B6. Ahora el alfil protege la casilla A8 y la dama blanca está algo excluida de la actividad del centro, pero un peón es un peón y todavía las negras están escasas de desarrollo. Después de este movimiento siguió E por F5, que conduce a una posición desesperada, o que condujo, mejor dicho, a una posición desesperada en la partida entre Kratz y Anton en Mellingen en 1992. Sin embargo, aquí, desde el punto de vista táctico, E5
era una jugada bastante fuerte. Regresando, que también podía haberse usado en la partida, pero en la partida de Kratz, estas jugaron la captura del peón E por F5. Regresando a la línea principal, F por E4, en lugar de alfil D7, sigue alfil G5, ganando tiempo nuevamente en el desarrollo al atacar la dama de las negras, que juega a D7 ahora, dama D7, puesto que en el caso de que cubran el ataque a la dama con caballo F6, seguiría caballo por E4, poniendo un gran ataque sobre la casilla F6, que tiene que ser defendida con alfil E7. Ahora las blancas juegan alfil por F6, se desprenden voluntariamente de su pareja de alfiles y después de alfil por F6 ubican la dama en D5, con lo cual las negras están impedidas de realizar el enroque corto. Con el siguiente movimiento del enroque corto, enroque largo de las blancas, ellas pondrán su torre en E1, con lo cual el rey de las negras estará en bastante dificultad. De momento también se amenaza ganar material con alfil por C6 jaque. Después de dama D5, alfil D7, defendiendo el ataque a la casilla C6, sigue enroque largo, con lo cual el blanco queda en una posición ampliamente ganadora, puesto que después de la ubicación de la torre de H en E1, el rey de las negras está muy mal ubicado. Así que ellas decidieron dama D7, realizando o renovando el ataque a la dama con caballo por D4, así como el ataque al caballo de F3. Ambas cosas el blanco las soluciona jugando dama E3, clavando el peón de E4. Las blancas no querían o no quieren en esta variante cambiar sus damas, que podría ocurrir después de dama por E4, dama E6, dama por E6, alfil por E6, enroque largo, rey F7, caballo D5, alfil por D5, torre por D5. Aunque, a pesar de haberse simplificado la posición, el blanco tiene una amplia ventaja gracias a la pareja de alfiles en esta posición abierta. Después de dama E3, que es una jugada más agresiva porque mantiene la dama para aprovechar precisamente el rey de las negras que está en el centro del tablero, sigue alfil E7, interrumpiendo la actividad de la dama en la columna. También cumplía esa misma función caballo G a E7, pero entonces el blanco continúa con caballo por E4, y las negras tienen el mismo problema al tener su rey en el centro del tablero y permanecer subdesarrolladas. No tienen apenas desarrollo de sus dos alfiles y las torres permanecen en A8 y H8 sin participar en la contienda. Alfil E7 fue la jugada de la línea principal que estudiamos y sigue caballo por E4, alfil por G5 y caballo de F por G5. Las blancas aquí están amenazando el descubierto del caballo de E4 a F6, con lo cual daría un jaque mortal al rey de las negras, puesto que la dama se perdería. A esta amenaza sigue caballo G a E7. Las blancas nuevamente siguen con la línea de el enroque largo, con lo cual tienen una gran ventaja. Observen que las piezas negras en el centro están trabadas. Ahora podría seguir, por ejemplo, enroque corto,
para mantener el rey protegido y alejado del centro, pero allí hay muchas debilidades en ese enroque. De lo contrario, si no se enrocan, podrían jugar H6, pero esto también debilita la posición. Caballo C5, con lo cual se ataca la dama y ambos caballos tienen a su disposición la casilla E6, muy fuerte para uno de ellos. Dama G4, caballo de G a E6, D por C5, caballo por C7 jaque, con lo cual es un jaque doble, puesto que la torre de A8 también caería después del rey F7, caballo por A8, con una gran ventaja. Tienen calidad y peón a su favor, además de que continúa la ventaja en desarrollo. El peón de C5 también está amenazado. Continuando con la línea del enroque corto, sigue alfil C4. El alfil en B5 ya cumplió su función y ahora se apresta en esta gran diagonal a aprovechar las casillas blancas de las negras, que continuaron con D5, cubriendo el jaque y atacando sobre todo el alfil, puesto que el caballo no puede ser capturado por estar el peón clavado. Después de la retirada caballo C3, se ha puesto una gran presión sobre el peón de D5, que caerá inmediatamente. Este es un vídeo bastante más corto, con una variante muy inferior por parte de las negras, pero aquí podemos observar la forma sencilla con que las blancas se apoderan de la ventaja de espacio en el centro, del dominio de las casillas blancas en el sector central, en el enroque de las negras. Por lo tanto, al menos con las negras, esta variante no es aconsejable, pero aquí podemos sacar algunas conclusiones respecto a determinados temas tácticos, la desventaja de estar subdesarrollado, de mover muchos peones en la apertura, de la ventaja del desarrollo, la pareja de alfiles, etc. Son conclusiones y elementos que hemos aprendido de esta variante de la defensa Philidor. Espero que le haya sido útil y sin otro tema que tratar hasta el próximo vídeo de las aperturas abiertas, nos veremos en el laboratorio de ajedrez. Muchas gracias y chao.